Hola, el presente tema a desarrollar es de la asignatura Proceso de separación del gas natural en la maestría de Ingeniería de Gas de la Universidad de Oriente. Dicho tema es diseño de separadores de mezcla gas petróleo y gas petróleo agua según normas PDVSA y GEXA. Esto está a desarrollar bajo el ingeniero Alejandro Cueto y mi persona Mayrin Noriega, facilitado por el ingeniero Pedro Tineo en la ciudad de Maturín, estado Monagas, Venezuela. El diseño de los separadores está estructurado de la siguiente forma: una breve introducción, el desarrollo de todo el contenido y las conclusiones. Un separador es un recipiente o dispositivo mecánico utilizado para separar un fluido en sus diferentes fases. Este equipo involucra los procesos de separación de fases que serán liberadas tantas como sea posible, bajo selección de procesos físicos previamente correctos para poder funcionar, con base a diferentes estados en que se puedan encontrar los fluidos y el efecto que sobre estos tengan las diferentes fuerzas físicas. Para realizar este diseño de este equipo es necesario conocer las especificaciones de longitud de costura a costura, así como también el diámetro interno y niveles aproximados de líquidos en el cual se vayan a procesar o tratar en dicho equipo, inclusive el cálculo del tamaño del recipiente o equipo y muchas constantes, el cálculo de muchas constantes, entre las que podemos nombrar más relevantes son la constante K, entre otros. En un diseño de separadores, el principal objetivo es obtener en forma separada los diferentes componentes de un fluido de tal forma de proceder a su tratamiento y comercialización. Para un diseño óptimo de un separador es necesario tomar en cuenta los diferentes estados y procesos por los cuales deberá pasar el fluido, ya que es la primera instalación de procesamiento del fluido o del hidrocarburo que se... Bien, acá tenemos 4 pautas del contenido que se va a desarrollar. Hablaremos de los parámetros de dicho diseño, los posibles principios de separación que se puedan generar en el mismo, la clasificación de los separadores y las normas a seguir para poder estructurar o diseñar esos separadores. En los parámetros de diseño tenemos el de tipo de internos a utilizar, la velocidad máxima del gas y el tiempo de retención. Principios de separación, momento, acción de la gravedad, cual esencia. Y en la clasificación de los separadores tenemos según su forma, según su orientación y según su inducción físicamente de separación. Bien, empezaremos a hablar de cada uno de los parámetros que intervienen en este tipo de diseño de equipo. Los parámetros que intervienen en el diseño de los separadores tenemos, entre los que más nos llama mucho la atención y los más importantes son los eliminadores de niebla, los rompevórtices, la determinación del factor de comprensibilidad, y entre los parámetros de entradas adoptados a normas técnicas de PDVSA tenemos el caudal de petróleo, el caudal de gas, la presión de operaciones, la gravedad API, el cálculo del factor de la comprensibilidad de forma dimensional, el tiempo de retención y la constante de los gases. Estos están dados bajo ciertos rangos o límites, cada una de estos parámetros, con sus respectivas unidades. Por ejemplo, tenemos el tiempo de retención, el cual está asociado a la gravedad API. Entre estos parámetros están las partes de los internas, como podemos mencionar la caja de chicana y la malla de alambre, que solamente vamos a mencionar en este caso 2, porque viene siendo una de las más relevantes. Se utiliza para eliminar, la caja chicana se utiliza para eliminar las partículas de líquidos más chicas, más pequeñas, también llamadas niebla, que no fueron separadas mediante la acción de la gravedad. Estas partículas líquidas cambian de dirección, chocan contra las paredes de las placas, se acumulan y coalescen en partículas más grandes.
La retención típica es del 99.9% de gotas mayores a 40 micrones. Estas pueden realizarse en horizontales, en separadores horizontales, deben instalarse de forma vertical. Es por ello que los separadores verticales no son muy usados. Las vemos acá. Seguimos. En la malla de alambre, bien, esta consiste en una malla de alambre soportada sobre una grilla de poco peso. Es el eliminador de niebla más comúnmente utilizado en los separadores verticales. Esta es parecida a la caja chicana, pero tiene como principal mecanismo el impacto de las partículas contra los alambres. La retención típica es del 99.9% de gotas mayores, pero a 10 micrones. No se pueden usar en servicios sucios, ya que si no se taparía. En forma vertical tienes menos eficiencia por problemas de drenaje y consecuente inundación. Bien, la velocidad del gas. El parámetro de la velocidad del gas tiene un importante parámetro, como es la velocidad del terminal de la partícula líquida. Sabemos que existen zonas de separaciones de los fluidos, ¿verdad? Las primarias, las secundarias, terciarias, coalescencias, en fin. Esta velocidad terminal de la partícula se da durante la separación secundaria por la gravedad. La velocidad admisible que el gas puede tomar debe estar basada en la velocidad terminal a la cual la partícula líquida cae, luego que la fuerza de gravedad se equipara con la fuerza de arrastre del gas. La velocidad terminal de la partícula líquida se determina bajo la siguiente formulación, donde vemos que el CD es el coeficiente de fuerza de arrastre. Bien, ahora vamos con las constantes. La constante K fue realizada o fue formulada bajo la correlación de Saunders-Brown. Saunders y Brown, estos científicos correlacionaron la ecuación bajo la siguiente fórmula empírica, la cual se basaron en función de un tipo de interno para la separación terciaria, como la caja de chicana o malla de alambre, la presión de operación, la geometría del separador, según algunos autores. Esta constante K es un valor que permite predecir el comportamiento de los fluidos dentro de un recipiente. Por lo general se manejan dos consideraciones para obtener el valor de esta constante K, las cuales son diferentes según sea el separador. En este caso vamos a hablar de los separadores verticales y horizontales, que son los comúnmente utilizados en nuestra industria. El separador vertical se tiene el criterio de la Hexa, que asume un valor de 0.35, valor tomado a una presión de 100 libras. Luego ese valor disminuye a un 0,01 por cada 100 libras y de esta forma se pueden determinar las variaciones de las constantes. Bajo el criterio británico asimilado por PDVSA y se considera dentro de la normativa técnica PDVSA, el cálculo de esta constante debe hacerse siempre y cuando se conozcan las tasas básicas del líquido y del gas. Acá podemos apreciar sus consideraciones. En el separador horizontal, el criterio de la Hexa, la cual recomienda un valor para el parámetro K entre 0,40 y 0,50, valor que se ha obtenido en forma empírica. El criterio de PDVSA hace la selección sobre la base de la relación longitud-diámetro del separador, ambos expresados en pie. Se recomienda que para dicha longitud el mínimo sea de 7 pies y el criterio que se sigue para seleccionar el valor de K se expresa bajo la siguiente forma que ven acá. En los parámetros de diseño, el tiempo de residencia, los cuales vemos acá, son tiempos del líquido que se adoptan en función al tipo de separador, la densidad del líquido, la temperatura de operación, las unidades aguas arriba y aguas abajo del separador, instrumentación y control. Para la separación de dos líquidos, el tiempo recorrido para la separación se obtiene mediante la ley de Stokes. Acá podemos ver la formulación de dicho parámetro. Bien, los dejo con mi compañero que les hablará de los principios de separación. Muchas gracias.